Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de la serie Raspberry Pi Tutorials. Soy 0x David y en él vamos a ver cómo se comunican dos de los que son para mí los dispositivos más importantes del mundo open source, como son Raspberry Pi y Arduino. Como siempre, he preparado este pequeño documento para seguir de una forma más didáctica el tutorial. Pues bien, para realizar la comunicación entre estos dos dispositivos, ya no solo para la comunicación, sino para el uso entre los dos dispositivos, tenemos un punto de conflicto el cual debemos superar como son los niveles de tensión. ¿Qué pasa con los niveles de tensión? Pues bien, Raspberry Pi es un dispositivo que trabaja a 3,3 voltios y por otro lado tenemos a Arduino que trabaja a 5 voltios, la cual cosa provoca que si olvidando la comunicación seria, imaginemos que en un proyecto nuestro queremos conectar un pin como salida de nuestro Arduino para conectarlo en un pin como entrada en la Raspberry Pi, no podríamos hacerlo de una forma directa, ya que meteríamos 5 voltios del pin de Arduino en los 3,3 de la Raspberry Pi y esto podría causar que se rompiera, se quemara el puerto GPIO de la Raspberry Pi. Para ello, la electrónica nos da 1000 formas de poder adaptar los niveles de tensión. En este video tutorial explico dos de estas formas, muy sencillas, muy básicas, usando resistencias y transistores, así que no nos vamos a complicar mucho. Una de estas primeras formas, que ya os adelanto que no es la que vamos a utilizar en el tutorial, es el simple divisor de tensión de toda la vida, que nos sirve para 1000 historias, y una de esas historias es esta. Conectando el pin de Arduino en la parte de arriba del divisor de tensión con una resistencia de 5K y otra de 10K, en la toma media conseguiríamos los 3,3 voltios. Aquí en el documento, pues bueno, he hecho los cálculos para que podáis ver que esto es cierto y tal. Por otro lado, este segundo montaje, que es el que sí que vamos a utilizar en nuestro tutorial, un poquito más complejo, simplemente porque utiliza transistores y demás, pero muy simple también. Es el mismo montaje, tanto en un lado como en el otro, son simétricos, son iguales. Conectaremos 5 voltios del Arduino como tensión en el colector de ambos transistores. Las masas, las que irán conectadas en común tanto en Raspberry Pi como en Arduino, esto es muy importante para evitar problemas. Y por un lado, conectaremos pues, en este primer ejemplo el pin de transmisión de la Raspberry Pi a la base del transistor, el cual en el emisor nos dará el pin que debe ir a la recepción del Arduino. Lo mismo en el otro caso, pero cambiando esta vez los emisores y los receptores. Es decir, en este caso de aquí será Arduino el que enviará su pin de transmisión a la base del transistor y Raspberry Pi será el que recibirá por el emisor. Esto nos permite adaptar los niveles de tensión y bueno, nos da un poquito más de seguridad que el divisor de tensión, pero es igualmente válido. Bien, aquí a continuación el documento os dejo el mapa de pins de Raspberry Pi que ya vimos en el tutorial anterior, tanto para la revisión 1 como para la revisión 2 de la placa. Una pequeña explicación de qué es el puerto serie y sin más vamos a la acción. Vamos a ver cómo preparamos a nuestra Raspberry Pi para poder realizar esta comunicación serie con Arduino. Para poder llevar a cabo esta comunicación serie debemos modificar dos archivos. Uno ubicado en el directorio boot, se llama cmdline.txt, y otro ubicado en el directorio etc y se llama inittab. Pues bien, en el primer archivo que hemos comentado, en el cmdline.txt, lo que deberemos hacer es borrar esta línea que marco aquí de forma íntegra. O sea, hay que cargársela directamente. Abrimos, a los que les gusta trabajar con el terminal, se abre con un editor nano, al que no, pues lo abre por el fichero, el manager de fichero, y lo borra. Y el segundo archivo lo que haremos será, pues bueno, modificar el archivo inittab comentando estas dos líneas de aquí, la de spawn y la de T0. ¿Cómo se comentan? Pues bien, utilizando una almohadilla delante de cada una de las frases. Sin más, vamos a pasar a la acción, vamos a abrir el servidor remoto con nuestra Raspberry Pi. Para los que no sepáis cómo se hace, os recomiendo que veáis los tutoriales anteriores, que ahí es donde explicamos esto con un poco más de profundidad. Y lo que vamos a hacer
es abrir un terminal LX. Vamos a darle un poquito más de tamaño al tema. Y un pequeño zoom. Pues bien, lo que hemos comentado, ¿no? Abriríamos el directorio boot y aquí vemos que encontramos el... Uy, perdón, fallo técnico. Y aquí vemos que tenemos el archivo cmdline.txt. Lo podemos abrir tanto con el nano, por ejemplo, cmdline.txt, y aquí veríamos que, bueno, este archivo ya está modificado, este archivo ya no tiene la línea, simplemente tendríamos que venir, pues bueno, con el cursor, borrar lo que queramos y posteriormente grabarlo. Como decía, si no os gusta trabajar por terminal y preferís trabajar por el File Manager, pues qué problema. Abrimos el File Manager, si me quiere hacer caso, claro. Bien. Y por ejemplo, para el segundo fichero que se debería modificar, pues abrimos etc y buscamos inittab. Inittab, si no me equivoco, uy, demasiado rápido voy yo. Aquí lo tenemos. Y pues podríamos abrirlo, por ejemplo, con un editor de texto como es Leftpad. Aquí abajo veríamos estas dos líneas, que son las que comentamos en el documento, con su almohadilla delante para realizar el comentario sobre estas dos líneas y que no funcionen. Posteriormente a hacer estas dos variaciones, lo que debemos hacer es un sudo reboot en la placa. Yo no lo voy a llevar a cabo, pero para reiniciar y que los cambios los asuma la Raspberry Pi. Y bien, sin más, lo que vamos a hacer es abrir aquí la IDE de Arduino. Vamos a abrir el primer ejemplo. Lo vamos a abrir con Arduino 1.0. Es la IDE 1.0, perdón. Bueno, mira. Este será el primer ejemplo que lo vamos a comentar. Es un ejemplo muy sencillito, lo que hacemos es iniciar una comunicación serie, un Serial Begin 9600, tal y como hemos visto en muchos tutoriales de la serie Arduino Tutorials. Y posteriormente lo que vamos a hacer en el Void Lab, para que se repita de forma infinita, vamos a enviar una frase a Raspberry Pi diciendo: hola Raspberry, soy un Arduino 1, y meteremos un delay de 1000 milisegundos, lo cual hará que se esté enviando a la Raspberry un mensaje cada segundo diciéndole pues el comentario como os marcaba aquí. Vamos a verificar que todo esté correcto y si tenemos el Arduino conectado lo subimos. Bien, el archivo ya se ha cargado, así que lo que vamos a hacer primero de todo, voy a conectar ahora los dos cables series que en la plaquita, que después os enseñaré en el vídeo. Ahora acabo de conectar la recepción y la transmisión en el Arduino y vamos a comprobar que todo esté funcionando. Ahora mismo el Arduino debería estar enviándole a Raspberry Pi el comentario que hemos visto en el código. ¿Cómo podemos ver que la comunicación funciona correctamente y Raspberry Pi está recibiendo el mensaje de Arduino? Pues bien, vamos a hacer aquí un pequeño zoom para que lo veáis mejor. Y si vamos al directorio dev, veremos que aquí tenemos, bueno, pues todos los puertos serie y compañía. A nosotros nos interesa el puerto TTI AMA0, que es donde tenemos conectado a Arduino, así que lo que vamos a hacer es, utilizando el comando cat y TTI AMA0, si lo ejecutamos, podemos ver cómo Raspberry está recibiendo el mensaje que le está enviando Arduino. Pues bien, sabemos que la comunicación funciona. Pues ahora vamos a hacer un código tal y como enseñamos en el tutorial número 2 de Raspberry Pi Tutorials, utilizando la librería WiringP, para poder llevar a cabo esta comunicación. Vamos a entrar dentro de la dirección. Aquí tengo la carpeta de WiringP. Y normalmente los ejemplos los pongo dentro de la propia carpeta de examples.
Aquí dentro nos va a interesar este ejemplo, que es el que adjunto en el archivo que os podéis descargar desde los blogs tallerarduino.wordpress.com o damedinaalvarez.wordpress.com. Vamos a abrirlo con un editor, ya sea Nano o podemos, por ejemplo, utilizar un programa como Genie, el que nos venga mejor para la edición. Esto, al ser un ejemplo simple, con Nano yo creo que es más que suficiente. Ay, perdón. Es lo que tiene no darle la extensión .c. Pues bien, este es el código que he hecho para este primer ejemplo. Bueno, primero de todo incorporamos las librerías, las stdios, string y la wiring serial.h que nos ha preparado Gordon, que funciona bastante bien. Creamos una variable de integer llamada fd. Esta primera parte es para asegurarnos de que el puerto serie funciona y que no nos da ningún error. Y dentro del main tenemos este for infinito, que sería como nuestro void lab de Arduino, en el cual lo que haremos será sacar por el puerto serie lo que recibamos. Así que sin más, pues bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a ver si el programa funciona correctamente o no. Vamos a salir y tal y como hemos visto, bueno, para compilar, tal y como mostramos en el tutorial anterior, sería cc -o el nombre que le queramos dar al archivo. Por defecto siempre pongo el mismo sin la extensión. Luego el archivo que queremos compilar, que es arduino.c. Y por último, -l wiring py. Damos a Enter y el archivo está compilado. Si damos ls, bueno, el archivo estaría aquí. Ahora vamos a ejecutarlo, pues sudo /serial read arduino. Y al ejecutarlo, pues bueno, como vemos está funcionando, lo que está recibiendo Raspberry Pi nos lo está mostrando por el terminal. Damos la ejecución y vamos a pasar con el segundo ejemplo. Para ello, pues bien, vamos a abrir el segundo ejemplo, que es el que tenemos aquí. Esto ya lo podemos cerrar. Y bien, en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer, pues bueno, lo contrario de lo que hemos hecho en el primero. Esta vez será Raspberry Pi la que enviará los mensajes a Arduino y Arduino será el que nos lo muestre por el puerto serie. Para ello vamos a crear un puerto serie software, ya que estamos utilizando un Arduino 1 que tan solo tiene un puerto serie de comunicación. Utilizaremos la librería SoftSerial, que es la que incluimos aquí. Vamos a declarar dos pins, uno que llamaremos RX, que le asignamos al pin número 2, que será el que realizará la recepción de la comunicación serie entre Raspberry Pi y Arduino, y por el otro será el TX, que será el que hará la transmisión en este caso. Creamos un objeto llamado Raspberry Pi Port de la clase Software Serial, al cual le asignamos el RX y el TX. Creamos una variable tipo char, que vamos a llamar trama, que será la que va a contener la trama que nos enviará Raspberry Pi. Y bien, en el void setup lo que vamos a hacer es iniciar la comunicación serie. Esta será la del Arduino con el ordenador para que nos pueda mostrar los datos. Y se inicia esta comunicación serie con Raspberry Pi por el puerto del Soft Serial, también a 9600. Y en el WebLab, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, mientras el puerto software de Raspberry Pi Port esté disponible, lo que vamos a hacer es capturar, vamos a guardar en trama lo que lea el Raspberry Pi Port y posteriormente lo imprimiremos por el terminal de Arduino. Como antes, vamos a verificar el código, que esté todo bien, vamos a subirlo al Arduino y mientras se sube lo que voy a hacer, voy a cambiar los pins. Ya que anteriormente estaban conectados en el pin número 0 y 1, que es el que lleva para hacer la comunicación. Así que vamos a tirar el segundo ejemplo. Limpiamos esto un poco, hacemos aquí un pequeño zoom
Y bien, el segundo ejemplo es este que vemos aquí de Serial Test Arduino. Vamos a abrir como hemos hecho anteriormente, Serial Test Arduino.c. Y bien, ¿qué es lo que hacemos en este código? Pues más o menos lo mismo que antes, incorporamos las mismas librerías, creamos la misma variable llamada fd. Aquí se hacen dos testeos para que la comunicación serie esté funcionando correctamente. Y posteriormente en este for infinito lo que hacemos es, por un lado, imprimir en el terminal de la propia Raspberry Pi, que nos indica, le he dicho a Arduino quién soy. Por otro lado, con el serial patch lo que vamos a hacer es enviar el mensaje hola Arduino, soy una Raspberry, que se mete dentro de la variable fd, que es la que se envía, y damos un delay de 1000 milisegundos, que en este caso pues sería lo mismo que anteriormente. La Raspberry Pi estará mostrando por un lado cada vez que le está enviando el mensaje de hey terminal, que le estoy enviando esto a Arduino, y por otro lado Arduino nos indicará la frase que le está llegando. Así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a enfocar aquí, vamos a tirarlo, Serial Test Arduino. Aquí, como vemos, nos está indicando, hey, le he dicho a Arduino quién soy, le he dicho a Arduino quién soy. Y si ahora nos vamos a la IDE de Arduino y abrimos el monitor serie, como vemos, nos está indicando de hola Raspberry, soy un Arduino 1. Pues bien, esto ha sido todo en este tercer capítulo. Vamos ahora a enseñaros cómo tenemos hecho el montaje, qué plaquita he utilizado y tal, de los transistores. Y damos por acabado este tercer capítulo que, como siempre, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios. Un saludo. Pues bien, aquí tenemos nuestro montaje. Hemos conectado la misma manguera que utilizamos en el tutorial número 2. Cogemos, como vemos aquí, el pin 14 y 15 para la recepción y utilizaremos el lateral que es masa, el cual aquí tenemos la plaquita que he hecho, que es el montaje que hemos mostrado anteriormente, con los niveles de tensión, recepción, recepción y transmisión. Y conectamos, en este caso, que es el del segundo ejemplo, como vemos, el pin número 2 y número 3 para la comunicación serie con Raspberry Pi y las tensiones y masa de Arduino para alimentar la plaquita de adaptación. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial.